Ya estoy aquí, todos me están viendo. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué pena la demora. Tenían un trancón. Bueno, ya parece que tenemos audio. Muy bien, entonces iniciamos nuestro encuentro sincrónico de la noche de hoy. Sé que ya la mayoría hizo la entrega del momento 2, del avance del proyecto del momento 2. Tenemos entregas Había dudas sobre la fecha de entrega, ¿no? Quedan 5 días para hacer la entrega. Entonces vamos a continuar con el análisis que veníamos hicimos hace 8 días para aclarar las dudas sobre este momento. Quisiera que como estamos próximos a cerrar este momento, pues que resolviéramos las dudas de todo el avance que hemos tenido. Yo sé que las sesiones sincrónicas no son para profundizar y ampliar los temas, no para resolver dudas, pero quisiera que utilizáramos esta sesión para hacer eso. ¿Les parece? Profe, ¿las dudas se refiere a qué? ¿A dudas del curso, de los cursos? Sí, las dos cosas, porque sé que solamente una persona se ha hecho la entrega al momento 2, entonces quisiera que aclaráramos todo lo que tiene que ver con esta entrega, pero también lo que llevamos estudiando en todos estos momentos, que podamos resolver esas dudas porque no hemos tenido, pues, digamos que la participación esperada en los foros para poder aclarar las dudas a lo largo de los textos guía. Entonces, que aprovechemos esta sesión para hacer esto. Yo sé que estamos saliéndonos del protocolo, pero eh, me parece necesario que tengamos esta sesión antes de empezar nuestro momento 3. Profe, pues como usted es nuestro decano, ¿verdad? Sí, Yo sí señor. quería comentarle una cosita respecto de los de las últimas tres materias que vamos a ver. Sí. Los horarios de los encuentros sincrónicos, a manera de sugerencia, ¿no? No nos sirven a la mayoría de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque son horarios entre semana, a mediodía, a las 10 de la mañana, y la mayoría de personas estamos trabajando. Ok, Entonces perfecto. sería bueno, así no sea en este semestre, pero en los que vienen, que los encuentros sincrónicos se programaran después de las 7 de la noche, de lunes a viernes. Ustedes con el tiempo se van a dar cuenta que nadie se va a poder conectar. Sí, es Sí, cierto, van a quedar creadas las videoconferencias, pero la idea de la virtualidad es que interactuemos virtualmente. de acuerdo, estamos de acuerdo. Es una sugerencia, con todo No, respeto, está ¿no, muy profe? bien, está muy bien. Agréguele, profe, buenas noches. Buenas noches. Agréguele, profe, buenas noches, que ya teníamos un horario de encuentro sincrónico para las materias nuevas, entre esos uno que era específicamente ahorita entre 8 y 9 de la noche. Quedaron cruzados todos. Y el fin de semana hice una serie de consultas sobre la información de las materias nuevas y los textos guías, porque no coordinaba la información de los textos guías con los ejercicios para hacer, no solo del nombre del ejercicio, sino el contenido de los ejercicios.
y realmente una materia como racionamiento, se me olvidó el nombre, profe, qué pena, Cuantitativo. cuantitativo, que dice ahí mismo en la web, que es de 8 semanas y nosotros realmente la vamos a ver en una semana. Realmente siento, como dice el compañero Danilo, con todo respeto, que nos embutieron 3 materias, perdónenme la expresión, para verlas en una semana, para arrancar los exámenes este lunes y terminamos el próximo viernes. Con la averiguación que estuve haciendo allá con la universidad sobre el tema, se me generó la inquietud, pues de que la idea, yo soy ya una persona mayor, que esta sería mi segunda carrera, eh, me quedó la inquietud porque a mí me interesa es tomar una carrera para aprender, no para hacer 3 materias más 2 que estamos terminando del momento anterior a las carreras y realmente hacerla forzada de tal manera que no, yo siento yo, por lo menos a nivel personal, que no voy a aprender nada por andar haciendo 5 materias de esas 3 materias en una semana. No, pero es que Como no es dice el una amigo semana, Guillermo, no es cierto, no es una semana, tenemos de aquí a diciembre para terminarlo. Son, profe, las materias dicen que son para exámenes ya el lunes. pero es que son momentos, o sea, las materias de 8 semanas también tienen momento uno, momento 2 y momento 3 y hay exámenes de momento uno. Ah, ok, entonces esa es, bueno, valga la aclaración, profe, gracias, porque yo sí pensé que en una semana y de una vez ya arranca con examen, pues sí quedé perdido totalmente del bollo, profe. No, 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 no. No, no, las modalidades de los cursos, como les dijimos al principio, son, hay un curso de 16 semanas que es este, que son los cursos que tienen proyecto, eh, y hay cursos de 8 semanas, que unos iniciaron con el principio de semestre y los otros arrancan ahora y terminan en 8 semanas. Ya serían 7, ¿no? Pues ya llevamos una. 7 semanas Ok, nos da eh, noviembre y diciembre. ok. Entonces, más o menos según eso, según el esquema, entonces, es, tuvimos una semana un examen, una semana un examen. Y varias de las lecturas de los textos guías no abren, también lo elevé a consulta ya, y mm, varios de los videos no abren, y muchos de los contenidos de los textos guía y de los ejercicios no coinciden entre una cosa y otra, profe. Entonces, por eso le digo, yo estoy muy perdido, muy, muy perdido. No, pero lo mismo nos pasó al principio cuando arrancamos con los cursos de 8 semanas, que habían ajustes que hacer. Lo mismo estamos haciendo con estos. Digamos que no, no es que estemos improvisando ni mucho menos, pero siempre se presentan problemas técnicos. eh, se, se el sistema no reconoce unos enlaces. Siempre en todos estos temas tecnológicos hay cosas que se pueden ajustar y mejorar y eso es lo que pasa. A veces se desconectan enlaces, hipervínculos, entonces usted está en el texto guía y le hace clic a un enlace y no lo lleva a otro lugar. Lo que nos pasó en nuestro curso, ¿se acuerdan que le hacían clic y se desaparecía? Tuve yo que entrar a mirar qué era lo que pasaba y revisar nuevamente el enlace. Resulta que el problema no era ni de nosotros ni de la universidad, era un problema de el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del DANE. Entonces tuvimos que ajustarlo. A todas esas cosas nos enfrentamos en el día a día, en presencialidad y en virtualidad, pero pues para eso estamos aquí. La mesa de ayuda siempre ha sido muy diligente. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando ustedes hacen una solicitud de la mesa de ayuda, cuando tienen problemas técnicos, lo solucionan inmediatamente. Sé que hubo algunos errores con un texto guía que estaba, que no era el que correspondía y lo cambiaron inmediatamente. Entonces lo importante es identificar, el problema es cuando no se mejoran las cosas que identificamos, cuando quedan así, pero que ustedes se dan cuenta que se identifica algo y de inmediatamente lo solucionamos.
Sí, exactamente. Lo que dice Lady Johanna en el chat es cierto. Entonces también en 2 semanas tenemos un momento, en 2 semanas otro momento, en 2 semanas otro momento. Así se va funcionando el tema. Bueno, respecto a los contenidos, ya cuestiones de forma y cuestiones técnicas, ustedes saben que tienen la mesa de ayuda. Voy a revisar el tema de los horarios. Eso ya lo estoy, de hecho lo estoy chateando de una vez con el equipo. Incluso, profe, tuve una llamada de la universidad preguntándome cómo me había ido. Yo dije que súper bien en las evaluaciones anteriores, pero sí les recomendé también lo de los horarios de los encuentros sincrónicos. La universidad siempre anda en contacto con nosotros, eso me parece muy bueno, o por lo menos conmigo. Sí, sí, yo sé que la universidad cada 15 días los está llamando. Hay personas, por ejemplo, que nunca se han conectado. Hay personas que están inscritas que no han asistido a mis encuentros sincrónicos y sin embargo elevan observaciones que no han recibido retroalimentación. Pues yo me sorprendí porque hay personas que nunca he visto, como si nunca las veo en clase y hacen observaciones sobre la clase. Entonces ya estamos haciendo recomendaciones para que los encuentros sincrónicos sean en la noche, porque esa es la idea. O sea, la idea es que ustedes sientan, perciban y vean que estamos pendientes de su formación. Incluso yo creo que después de las 9, 10, 11 de la noche la gente se podría conectar, así no sea a las 7, Claro, 8 de la noche, claro. Después tardecito de en las la 7, casa. tiene Listo, razón. profe. Bien. Bueno, ¿qué tal les fue con el momento 2 texto guía? Aquí estoy leyendo el chat. Algunas dudas que tengan sobre los temas. Me gustaría que profundizáramos muy bien los temas del texto. Porque digamos que al principio lo que vemos es todo el desarrollo histórico de la economía en Colombia. En algún encuentro sincrónico hicimos una profundización sobre toda esta evolución en el marco del Bicentenario, cómo ha sido la evolución de la economía en Colombia, entender muchas de las cuestiones del día a día de ahora, la economía contemporánea, conociendo el origen de nuestro desarrollo histórico, desde la época precolombina, pasando por la época colonial, todo el tema de la independencia y en la época republicana. Los partidos, ahorita que estamos en plena zona, en pleno momento de elecciones, y empezar a mirar cómo el tema partidista empezaba a tener una influencia en el desarrollo económico desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El desarrollo económico basado en monocultivos y mono o bidependientes, primero del café y luego del petróleo, todo el desarrollo de la infraestructura, el sistema de transportes, la historia, lo que hemos hablado de la banca central, el Banco de la República, y hablar un poco de política económica, que lo hablamos la clase pasada de regulación monetaria, mirar lo que les había recomendado, mirar la Constitución Nacional para mirar el tema de la inflación, la intervención cambiaria y todo el tema de la política crediticia, que es lo que maneja el Banco de la República, la parte de la política económica que maneja el Banco de la República desde que lo hablamos en la clase pasada. Toda la estructura del banco, hablar un poco de las crisis económicas desde principios del siglo XX, la gran crisis que se dio del modelo de libre mercado con la Gran Depresión.
y los videos que ustedes vieron del profesor Palomino y los videos que yo también les propuse ahí, de la industrialización por sustitución de importaciones, el modelo cepalino, todo el tema de comercio exterior, y ya estamos hablando de la economía del país ya a mediados del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, analizar los tratados de libre comercio, y al final el análisis, la toma de decisiones a través del análisis estadístico, y viene todo el tema del DANE, que de eso se trata también la entrega del momento 2, todo el análisis estadístico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y digamos que hasta ahí vamos con las perspectivas de desarrollo económico para el siglo XXI. Ya al final del momento 2 ya nos perfilamos qué es lo que está pasando en la economía colombiana en el siglo XXI. Es la manera en que podemos entender que el desarrollo económico está enlazado. O sea, la economía, la situación económica actual es consecuencia de decisiones que se han tomado en periodos pasados. Siempre que se toma una decisión, las repercusiones económicas se dan a futuro. Yo les comentaba en el encuentro sincrónico pasado que el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República se reúne los últimos viernes de cada mes y toma decisiones de política monetaria relacionadas con la tasa de interés. Esas decisiones que se toman tienen impacto en la economía en los 10 meses siguientes. Sin embargo, cada final de mes se tiene que revisar el desarrollo de esa decisión. Entonces, cuando hablamos de los ciclos económicos, debemos entender que las decisiones que se toman pues tienen un impacto en el futuro. Y piénsenlo ustedes en su vida, en su día a día, en su vida diaria. Cuando ustedes toman una decisión, el impacto de esa decisión se va a ver no en el inmediato plazo. ¿Sí? Un ejemplo sencillo. Ustedes hacen una compra a crédito, tienen su tarjeta de crédito, hacen una compra a crédito y difieren esa compra a varios meses. Y en el inmediato plazo, pues pueden empezar, no ven el impacto en su flujo de caja, pero poco a poco, cuando llegan los intereses, cuando comprometen su flujo de caja, pues esas decisiones sí se van a ver reflejadas en sus balances personales. Bueno, Lady Jonah tiene una pregunta bien interesante, que si Colombia es un país industrializado. Antes de dar respuesta, quisiera oír a los compañeros, aprovechemos esta interacción, esta pregunta tan importante de Joana Moreno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos un país industrializado? ¿Qué es ser un país industrializado? ¿Qué dicen? A media, sí, claro. Paola, vamos a entender un poco. Vamos a hacer una grafiquita. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos esta gráfica. Sí, hemos avanzado en temas tecnológicos, pero nos falta muchísimo. Tenemos industria, pero somos un país del tercer mundo subdesarrollado. Bien, entonces son apreciaciones importantes. Somos un país subdesarrollado. Bueno, ¿qué es ser un país industrializado? Supongamos, ya todos están viendo, sí estoy compartiendo la pizarra, ¿cierto? Vamos a hacer un dibujo ahí medio hecho. Bueno, esto es una industria.
Ahí la pinté mal, pero bueno. ¿De qué se trata? Algo pasa acá. Algo pasa al interior, pero lo que sabemos es que hay unos inputs que son unas entradas, se denomina así inputs por el idioma inglés, y hay unos outputs in de que entra, unas entradas y hay unas salidas. Vamos a llamar a las entradas inputs y a las salidas outputs. ¿Qué entra en una industria? Ya hemos hablado algo de esto. Entran factores de producción, que son la tierra, el capital, el trabajo, y entra también insumos, materias primas, y entra también energía. La gran problemática que tenemos, que es el problema energético. Y esos factores de producción se combinan acá dentro de la industria. Y luego tenemos unas salidas que son bienes y servicios, pero también tenemos residuos. Y así funciona la industria. ¿Qué es lo que se necesita? Un país industrializado se caracteriza por ser un comprador, un demandante de factores de producción y de materias primas para transformarlas y producir bienes y servicios. Esto viene desde el mercantilismo. Recuerden que en el mercantilismo la idea era transformar insumos, darles un valor agregado, que es lo que se hace aquí en la industria, para producir bienes y servicios y venderlos, y con las ganancias, porque, pues, ¿cuál es la idea de todo negocio? Con que esto, el valor que yo, los costos que yo, en los que incurro, las compras que hago de factores y de materias primas y de energía, pues sean menores a el precio de venta de los bienes. Entonces, recuerden que hay una sencilla ecuación muy fácil, y es que el ingreso es igual al precio multiplicado por la cantidad. Pero también sabemos que la utilidad es igual al ingreso menos los costos. Entonces, estas son las dos ecuaciones sencillas de cualquier negocio. Si yo quiero tener utilidad, te dice que mis ingresos sean mayores a mis costos. Y mis ingresos están dados por el precio que yo vendo y por las cantidades que produzco. Eso suena muy fácil, pero ya saben ustedes a qué nos enfrentamos en el mercado el día a día. Entonces, un país industrializado lo que hace es comprar esto barato para transformarlo, incurrir en unos costos de producción y luego vender esos bienes y servicios a un precio mayor para poder tener esa utilidad. Y se caracterizan por que su economía se basa en la industria, en la venta. ¿Qué pasa con Colombia? Si vimos la historia en el texto guía, nosotros nos dedicamos a vender materias primas. Café y petróleo son los grandes productos que nos volvimos expertos, nos especializamos en producir este tipo de bienes para vendérselos a los países industrializados. Claro, cuando la CEPAL se dio cuenta que en Latinoamérica, por nuestra geografía, por nuestra biodiversidad, por nuestra riqueza en materias primas, estábamos dedicándonos, además que acuérdense que venimos de la herencia colonialista. Eso fue lo que nos enseñaron. Cuando nos colonizaron, nos enseñaron a que somos un país extractivo, unos países, una región extractiva, una gran riqueza
de materias primas. Entonces, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en los 60, finales de los 60 y en los 70, durante todos los años 70 del siglo XX, propusieron que para industrializarse, para mejorar la industria, pues sustituyéramos las importaciones. Si podemos producirlo nosotros, ¿para qué lo compramos de afuera? Pero ¿qué pasó? Eso hizo que la industria no se potenciara, sino se volviera lenta, porque no innovamos, no transformamos, no damos valores agregados, porque igual la gente, como no tenía otra opción, no había competencia, entonces no mejoramos nuestra posibilidad de producción y cuando llegó la apertura económica en los 90, llegaron productos con mejor calidad, mejor diseño y bajos costos porque habían mejorado incluso sus procesos de producción. Entonces quedamos con una industria muy débil. Entonces sí, somos un país con industria, pero muy débil. Pero ¿qué pasa en el siglo XXI? Pasa algo interesante. Fíjense que los países industrializados se están desindustrializando. ¿A dónde quieren llevar la industria? Porque acuérdense que aquí hay residuos. La industria, por la forma en que está estructurada, pues voy a pintarlo aquí de forma clara, es altamente contaminante. Y los países industrializados que en el siglo XX se desarrollaron, los países del primer mundo que se desarrollaron gracias a la industria, generaron procesos de desarrollo económico, de bienestar, de calidad de vida. Y eso no lo quieren acá, ellos no quieren contaminación. Entonces la industria que se vaya a otro lugar. Hoy en día los países del primer mundo se están desindustrializando y se están orientando más hacia la prestación de servicios. Se están yendo más hacia los servicios. ¿Servicios qué? Financieros, educativos, de salud, todo tipo de servicios, de diseño, de marketing, de consultorías, prestación de servicios. Y la industria la están moviendo a otro lado. Claro, son consumidores de bienes terminados, pero quieren producirlos en otro lugar. Eso tiene unas repercusiones también para la sociedad, pero los servicios, por ejemplo, los servicios financieros generan más réditos que cualquier industria y con la tecnología, requieren menos, son menos intensivos en factores de producción, sobre todo en capital, pero en tierra y en trabajo son menos intensivos. Exacto, Danilo, diversión, entretenimiento, lo que llaman hoy en día la industria de las empresas de la industria de la cultura, el ocio, la industria del ocio, todo el tema de la música, el teatro, la danza, el entretenimiento. Eso es una industria muy grande. Si ustedes ven todo lo que se está hablando de economía naranja hoy en día, lo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo con el análisis que hizo el hoy presidente Duque, en ese entonces funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, fue analizar cómo las industrias culturales, si fueran un país, serían la tercera economía más grande del mundo. Es decir, que la cultura mueve muchos recursos a nivel mundial. Entonces son servicios. Y nosotros tenemos todavía el mito, el sueño de querer industrializarnos. Es como el mito del metro, ¿no? Los países del primer mundo están desinstalando esos sistemas masivos de transporte y todavía nosotros estamos hablando de metro cuando eso es del siglo XX. Hoy en día ya hay otras formas, que no Transmilenio, ese es el debate, pero hay otras formas de movilidad. Los países industrializados están volviendo a los sistemas más limpios de transporte.
Sí, Danilo, es cierto, ¿no? La industria de la cultura genera mucho, mucho dinero. Para que ustedes lo investiguen, les voy a copiar ahí en el chat, de hecho, un link para que ustedes lean sobre todo este tema de industrias culturales. De una vez con el tema de la economía naranja. No sé si han tenido oportunidad de leer el documento. Pero les voy a mandar el link de una vez. Ahí el chat. Pueden explorar la página del Banco Interamericano de Desarrollo y van a encontrar el documento. Fue escrito por Felipe Buitrago e Iván Duque, que eran dos investigadores en esa época, dos investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo que hicieron esta propuesta. Muy por encima de lo que está sucediendo hoy en día con todo el boom de la economía naranja, pero es interesante que lo analicemos. Y está todo el tema de la economía colaborativa, que lo vamos a analizar ya en el momento 3, nos estamos adelantando un poco. Entonces, ¿para dónde vamos? Muy bien la pregunta de Paola. Sí, es eso. O sea, si estamos rezagados casi medio siglo, todavía casi un siglo. Queremos todavía industrializando cuando... Entonces, lo que deberíamos hacer es ese salto cuántico, pues sí, por decirlo de alguna manera, ese salto de pasarnos por encima de la industrialización. Ahí no está el negocio. El negocio está en la prestación de servicios y muchos están entendiendo en Colombia que eso es así. Mientras algunos insisten en industrializarse, hay proyectos en Colombia alrededor del turismo, por ejemplo, el ecoturismo, el turismo sostenible. Hay turismo de salud, ya hay clústeres, ya hay organizaciones, asociatividad alrededor de la salud. Somos un país que presta unos muy buenos servicios de salud estética, de telemedicina, servicios financieros, educativos. Estamos exportando educación. Nosotros aquí con la virtualidad estamos exportando educación. Ya vamos a tener el otro año, de acuerdo a unos convenios que hemos tenido, vamos a tener colombianos en el mundo, alrededor del mundo, latinoamericanos. Yo tuve una reunión con el cónsul de Colombia en la Florida. Vamos a tener latinoamericanos estudiando programas virtuales colombianos. Entonces, eso es otra forma, un ejemplo muy claro de cómo estamos exportando servicios. Claro, tiene razón, Joana. Alguien tiene que producir los bienes y servicios, pero ese es el tema de los equilibrios en la economía mundial. En este momento hay sociedades que no tienen ni siquiera el nivel de desarrollo cercano a lo que teníamos nosotros hace 2 siglos y que pueden ver en la industria, pero ahora la industria sostenible, la producción más limpia, no la industria altamente contaminante, pueden, y porque tienen unos niveles de desarrollo más lentos, pueden ofrecer menores costos, sobre todo en mano de obra, y de esa manera empezar a producir. Hay sociedades a que les interesaría industrializarse, pero nosotros, para el caso colombiano, desde mi punto de vista, deberíamos dar ese salto a la prestación de servicios. Claro, Paola, es cierto.
En la medida en que otros se empiecen a preocupar por otras cosas, nuestros recursos, si los sabemos aprovechar, van a ser más valiosos. Exportar materias primas, pero con valor agregado. Es decir, podemos hacer producción orgánica. Tenemos un potencial agrícola muy alto, pero ¿para qué venderlo en los mercados tradicionales si podemos venderlo, hacer producción más limpia, producción, comercio justo, producción orgánica, todos esos temas que vamos a ver en el momento 3. Ah, bueno, qué bueno eso de Johanna. Ese fue, digamos que el éxito de Trump. ¿Qué pasó? Estados Unidos hace los últimos años, después de los años 70, empezó a desindustrializarse y empezó a mandar su industria a través de las maquilas a México, a Indonesia, a China. ¿Y qué pasó? Se perdieron muchos empleos. Detroit, la ciudad insignia de la producción del famoso auto estadounidense, los Ford, los Dodge, esos grandes motores, el típico carro estadounidense grande con motores V8, pues esa ciudad se quebró. El caso de Detroit es interesante. Y entonces muchos obreros se quedaron sin trabajo, además de la migración. Entonces todo este fenómeno fue utilizado por Trump cuando él dice Made America Great Again, va a ser Norteamérica grande nuevamente, es volverla a industrializar. Y muchos pues le creyeron, y él lo que hizo fue, bueno, vamos a volver a traer la industria a Estados Unidos. Pero así está yendo, desde mi punto de vista, en contra de las dinámicas del mundo. Los servicios son más rentables. India, por ejemplo, pero India tiene una industria interesante porque tienen una alta inversión en investigación y desarrollo, los desarrollos tecnológicos. La industria de India está orientada al desarrollo tecnológico. Ellos tienen innovación a la inversa, por ejemplo. Exacto, Danilo. Si India tiene una alta y prestan servicios, ustedes saben que los call centers del mundo casi todos están en India. Entonces eso le permite también entrenamiento, desarrollo, formación de su talento humano. Entonces usted puede ser un usuario de telefonía móvil en Oregon, en Estados Unidos, y llama a la empresa, a AT&T, llama a la empresa para que le solucione, como cuando uno llama a su operador móvil acá, solo que aquí le contestan, no le contestan acá en Colombia, sino le contestan en India, y en India le solucionan sus problemas y el usuario está en Oregon, o está en Cincinnati, o está en Seattle, en cualquier parte de Estados Unidos, o está en Ontario, Canadá. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, aquí a nivel interno en Colombia? Ustedes llaman a cualquier call center y les contestan con otro acento colombiano. Sí, resulta que toda la operación está en otras ciudades. Eso se llama la maquila y la tercerización de los servicios. Entonces, India se especializa en prestar esos servicios de atención al usuario. Claro, Wendy Paola. Digamos que la calidad se asume, pero la atención al cliente es importante y se está personalizando. Pero hay sociedades, hay países que se especializan en prestar ese tipo de servicios. Entonces no se les haga raro que gracias a la tecnología lo que vamos a tener es que, con lo que mencionaban ahora, no recuerdo quién fue, sobre la telemedicina, Danilo, que hablaba de la telemedicina, puede suceder que usted coja su dispositivo móvil en una aplicación especial y usted busque un diagnóstico y resulta que su médico está en Polonia y le está contestando en español.
o su médico está en Nueva Delhi, o su médico está en Córdoba, Argentina. Y esto gracias a la tecnología. Entonces, acá lo que sucede, yo, por ejemplo, estoy terminando mi doctorado online y nos reuníamos así como hoy, cada 8 días, con el profesor y éramos estudiantes de Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Nicaragua, Guatemala, México. Teníamos también estudiantes de Noruega, Finlandia, Italia, España, todos en una misma aula virtual interactuando gracias a la tecnología. Claro, Lidia Johanna, ese caso de Detroit es bien interesante para que lo estudiemos. Fue una ciudad que quedó casi que deshabitada. Y entonces, ¿qué hicieron los gobernantes? Pues querer atraer nuevamente la inversión. Entonces dijeron, pues vamos a bajar un poco los impuestos, vamos a atraer a la industria que venga nuevamente. Eh, pero entonces lo que sucedió fue que se empezaron a mover esos capitales fantasma. Invierto, pero no desarrollo. Entonces todos esos conflictos económicos son los que esas dinámicas dentro de un mundo, de una economía globalizada. Eso es lo que se da. Bien. Bueno, fíjense que empezamos a desarrollar a través de este tema con una pregunta inicial que hizo alguno de ustedes. Desarrollamos toda una clase que nos sirvió para entender, digamos que hacer un resumen de lo que hemos visto en los dos momentos. Me gustó muchísimo esta dinámica porque ya nos perfilamos también para ver los temas que vamos a ver en el momento 3. ¿Listo? Bueno, si tienen alguna pregunta, ya vamos a terminar un poco, a cerrar nuestro encuentro sincrónico. Entonces me queda a mí de tarea, voy a seguir conversando el tema de los horarios, voy a plantear nuevamente, si no les han dado respuesta, para que se revisen todos los documentos, que estén todo el día. Y por favor, foro, mensajes en todo momento. Ustedes saben que yo estoy disponible en cualquier momento para aclararles todas las dudas que se vayan presentando a medida que ustedes van leyendo y van interactuando con los temas, los textos guía, las actividades, los recursos que les sugerimos. Pero es importante la recomendación que les hago siempre, profundizar y ampliar todos los temas. Ustedes tienen acceso a toda la información bibliográfica, pero también a la red. Entonces, aprovechar para buscar otros puntos de vista. De pronto ustedes mismos pueden decir, mire, profesor, en el texto guía hacen esta afirmación, pero yo investigando por mi propia cuenta, que esa es la idea, encontré otra información y pienso que podemos debatir lo que se plantea en el texto guía y las discusiones que se están dando a nivel mundial sobre estos mismos temas. Por ejemplo, este tema de la industrialización y la desindustrialización es un punto de vista que yo he desarrollado con mi análisis, pero pues ustedes pueden desarrollar, la idea de esto es que empiecen a desarrollar su propio criterio económico. Hasta aquí, preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, me encantó, no sé ustedes, pero a mí me encantó la sesión de hoy. Parece que pues, sí, tuvimos una interesante análisis y debate sobre este tema de
del desarrollo industrial, pensando en el caso colombiano, discutiéndolo, debatiéndolo, a ver si estuvo muy dinámico y participativo. Esa es la idea, que empecemos a interactuar, que cada uno dé su punto de vista y podamos conocer el enfoque que cada uno le está dando a esto de la formación en ciencia económica. Y bien, hablando de monocultivos, con un cafecito, me despido de ustedes. Seguimos conectados toda esta semana y para de hoy en 8 les tengo una sorpresa. Listo, profe. Feliz noche. Gracias. Dale, muchas gracias, mucho juicio.